Estrategia y tácticas. La táctica consiste en hacer algo cuando hay algo que hacer. La estrategia consiste en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Saviely Grigorievich Tartakower. Para efectuar los movimientos adecuados hay que saber qué andamos buscando, qué pretendemos. Ningún análisis, por exhaustivo que sea, puede darnos la respuesta a esa pregunta. Tal como hemos visto, el objetivo del ajedrez es bastante simple: ganar la partida. Para conseguir la victoria establecemos estrategias de juego y escogemos el camino adecuado para alcanzarla. Las palabras estrategia y tácticas suelen usarse de forma indistinta, sin tener en cuenta las diferencias importantes que existen entre ambas. Mientras que la estrategia es abstracta y está basada en objetivos a largo plazo, las tácticas son concretas y consisten en seleccionar el movimiento adecuado para cada momento. Las tácticas deben tener en cuenta las condiciones y basarse en la oportunidad, siempre en función del ataque y la defensa. Si no sacamos partido inmediato de una oportunidad táctica, el desarrollo de la partida se volverá en contra nuestra casi con total seguridad. Llegados a este punto, hay que tener en cuenta, además, el factor movimiento único, el único que nos salvará de la derrota. En la literatura ajedrecística existe incluso un símbolo especial para diferenciar un movimiento cuando es absolutamente esencial, ni malo ni bueno, ni fácil ni difícil, simplemente indispensable para evitar el desastre. Si nuestro oponente comete un error grave, puede surgir de pronto una táctica ganadora que nos permita conseguir nuestros objetivos. Imaginemos un partido de fútbol para el que los jugadores se han estado entrenando durante meses. Les han enseñado estrategias complejas y planes de juego, pero si el portero del equipo contrario resbala sobre la hierba, dejarán a un lado la estrategia y dispararán a puerta sin dudarlo, una reacción puramente táctica. El jugador táctico está en su elemento cuando tiene que reaccionar ante las amenazas y medir las oportunidades sobre el terreno de juego. Su problema es cómo avanzar cuando no hay movimientos claros, cuando es necesario actuar y no reaccionar. Saviele Tartakower, ajedrecista polaco de gran maestría y agudeza, decía bromeando que esa era la fase de nada que hacer de la partida. En realidad es la que separa a los aspirantes de los finalistas. En el ajedrez estamos obligados a mover. No existe la opción de ceder el turno cuando no sabemos qué hacer. Para un jugador sin visión estratégica, esa obligación puede convertirse en una carga, incapaz de diseñar un plan si no se enfrenta a una crisis inmediata. Es posible que él mismo provoque la crisis, y probablemente solo conseguirá poner en peligro su propia posición. Hemos aprendido de Tigran Petrosyan que la inactividad vigilante es una estrategia viable en el ajedrez, pero el arte de la espera fructífera requiere una habilidad consumada. ¿Qué hacemos exactamente cuando no hay nada que hacer? Llamamos a dichas fases juego posicional, porque nuestra meta es mejorar nuestra posición. Debemos evitar debilitarnos, debemos encontrar pequeñas fórmulas para mejorar la situación de nuestras piezas y atender a los pequeños detalles sin perder en ningún momento la perspectiva global. Puede que las posiciones pasivas fomenten cierta apatía, y esa es la razón por la cual los maestros de la posición, como Karpov y Petrosyan, eran letales. Siempre estaban alerta y aceptaban encantados largos periodos de inactividad en el tablero, si ello significaba obtener una pequeña ventaja y luego otra. Al final, sus rivales se quedaban sin la posibilidad de realizar ningún movimiento válido, como sobre un terreno de arenas movedizas. En la vida no existe esa obligación de moverse. Si no tenemos a mano un buen plan, podemos ver la televisión, seguir con nuestros asuntos como siempre, y creer que la ausencia de noticias es una buena noticia. Los seres humanos somos capaces de inventar fórmulas brillantes para pasar el tiempo sin crear nada en absoluto. Entonces, es cuando destaca el verdadero estratega, quien descubre un método para progresar, para fortalecer la posición y prepararse para el inevitable conflicto, porque el conflicto, no debemos olvidarlo, es inevitable. La paz reinaba en la mayor parte de Europa al empezar el siglo XX, y los criterios políticos de los movimientos pacifistas empezaban a calar en los parlamentos europeos. Entretanto, Alemania se preparaba para la guerra y equiparaba su potencial naval, incitada a ello en algunos casos al británico. La responsabilidad de este último estaba en manos de un hombre, el almirante John Jackie Fisher. Gran Bretaña llevaba más de un siglo gobernando los mares literalmente, y en 1900 los políticos y los líderes militares británicos daban por hecha esa superioridad, pero el almirante Fisher insistió en modernizar la Royal Navy, construyó los primeros acorazados gigantescos y fomentó la fabricación de submarinos que otros camaradas del almirantazgo consideraban traicioneros, o peor aún, poco británicos.
Fisher, cuya beligerante personalidad no servía para los asuntos de Estado, tuvo que presionar incansablemente para poder llevar a cabo su programa de modernización en tiempo de paz. En 1910 se retiró, agotado por las batallas políticas más que por las navales. Winston Churchill volvió a llamarle cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, y pese a que sus diferencias sobre la campaña de los Dardanelos provocaron la dimisión de Fisher un año después, los años que dedicó a la renovación resultaron muy valiosos. Hoy día los historiadores consideran a Jackie Fisher como uno de los almirantes británicos más importantes, cuyas contribuciones más decisivas tuvieron lugar sin disparar un solo tiro. Era una estratega que sabía que no tener nada que hacer no significa no hacer nada. Las tácticas deben responder a una estrategia. Cada vez que realizamos un movimiento, debemos tener en cuenta la respuesta de nuestro oponente, nuestra respuesta a su respuesta y así sucesivamente. Una táctica es el motor de una serie de reacciones en cadena, una secuencia de movimientos forzosa que arrastra a los jugadores a un viaje emocionante. Uno analiza las posiciones tan a fondo como puede. Calcula decenas de variables, cientos de posiciones. Un solo desliz y estaremos fuera de combate. Podemos compararlo a un operador de bolsa, que debe optar por comprar o vender decenas de veces en un mismo día. Examina las cifras, intenta analizarlas al máximo y toma la mejor decisión posible en el plazo de tiempo disponible. Cuanto más tiempo emplee, mejor decisión tomará, pero mientras piensa, la oportunidad de decidir pasa. Las tácticas implican cálculos muy difíciles para el cerebro humano, pero, si conseguimos reducirlas, son la parte más sencilla del ajedrez, y también la más trivial comparada con la estrategia. Son respuestas forzosas, planificadas, son básicamente una serie de enunciados del tipo sí entonces, con los que un programador informático se maneja cómodamente. Si él consigue mi peón, yo moveré mi caballo, a E5. Luego, si él ataca mi caballo, yo sacrificaré mi alfil. Luego, sí. Por supuesto, para cuando llegamos al quinto o sexto sí, nuestros cálculos tienen un nivel de complejidad muy alto, debido a la ingente cantidad de movimientos posibles. La posibilidad de cometer un error aumenta cuanto más cálculos anticipados pretendamos. Todos tomamos nuestras decisiones basándonos en una combinación de análisis y experiencia. El objetivo es hacernos conscientes de ese proceso y poder mejorarlo. Para conseguirlo, debemos ampliar nuestra visión para evaluar las consecuencias más trascendentes de nuestras decisiones tácticas. En otras palabras, necesitamos la estrategia para que las tácticas mantengan el rumbo. Un ejemplo que siempre resulta útil. El problema del tiempo, un círculo vicioso. El peor enemigo del estratega es el reloj. El problema del tiempo, como lo llamamos en ajedrez, lo reduce todo a meros reflejos y reacciones a juego táctico. Cuando no disponemos de tiempo suficiente para evaluar correctamente la situación, la emoción y el instinto nublan nuestra visión estratégica. Ni siquiera la intuición más certera puede funcionar sin ajustar el cálculo. De repente, una partida de ajedrez puede parecerse mucho a un juego de azar. El 4 de marzo de 2004, durante una partida crucial del torneo de Linares, España, mi cronómetro corría. El torneo más importante del año se acababa y yo estaba en el segundo puesto. Si ganaba aquella partida, quedaría empatado con el primero. Según el reloj me quedaban 10 minutos y en el tablero se gestaba una tormenta. Jugaba contra el astro búlgaro Veselin Topalov, el campeón mundial de la FIDE del momento, y me encontraba en una posición de doble filo. Había levantado una gigantesca ofensa contra su rey, y confiando en mi aplastante poder en esa parte del tablero, me lancé al ataque. Vislumbré un desarrollo prometedor, pero no encontré la manera de concretar mis cálculos. Ambas partes disponíamos de demasiadas posibilidades. 8 minutos. La situación parecía favorable, y mi intuición me decía que tenía que salir bien. Fui a por ello, y entonces le tocó sudar a Topalov, que demostró estar muy preparado. Se defendió bien, y me creó nuevos problemas, que tenía que resolver en el poquísimo tiempo que me quedaba. Ambos jugamos deprisa, por instinto, utilizando las manos casi tanto como el cerebro. 4 minutos. Un momento. ¿Ha sido erróneo su último movimiento? Debido a su temperamento combativo, Topalov atacó en lugar de defender. Para seguir atacando, tuve que sacrificar una pieza, lo que me dejó con una grave desventaja material. Si mi envite fracasaba, ya no había marcha atrás posible y perdería la partida. El corazón me dio un brinco y sentí una descarga de adrenalina.
Supe que tenía el golpe definitivo al alcance de la mano. Con un salto de mi caballo, descubrí una forma de atacar a su rey con mi torre que parecía demoledora. ¿Cómo mover el caballo? ¿A la casilla E4 o a la E6? ¿Hacia adelante o hacia atrás? 2 minutos. Me estrujé el cerebro considerando las alternativas a toda velocidad e intenté prever los mejores movimientos de ambas partes, imaginando las variaciones más alucinantes. Visualicé cómo responder a sus posibles defensas. Si aquí, entonces allí. Si eso, entonces aquello. Anticipé 4 movimientos, 5, 6. No había tiempo para analizar con suficiente profundidad y tener una seguridad completa. 1 minuto. Espera. Parece que moverse en retirada es optar por la derrota. Con calma, desplacé el caballo a la casilla siguiente y supe que había perdido la oportunidad. Topalov reaccionó rápidamente y protegió a su rey. Solo quedaban unos segundos, y lo único que yo podía hacer era obligar a su rey a ir hacia adelante y hacia atrás. No había forma de asestar un coup de grâce. La partida acabó en tablas por repetición. Nadie gana, nadie pierde. Yo me quedé hundido en la silla. ¿Había dejado escapar la victoria? Después de una cacería tan excitante, mi presa había escapado. Acabé el torneo empatando en un amargo segundo puesto, y preocupadísimo porque mi intuición me había abandonado en un momento tan crucial. Una estrategia buena puede fracasar por una mala táctica. Algunos de mis libros preferidos son de Winston Churchill. Su tenacidad, que algunos consideraban tosudez, tenía todas las facetas de su carácter. Su plan de campaña militar en los Dardanelos durante la Primera Guerra Mundial, la misma que motivó la dimisión del almirante Fisher, acabó siendo uno de los mayores desastres militares de la historia británica. Y, sin embargo, 25 años después fue capaz de comprender que, en esencia, su idea era correcta y tuvo el coraje de intentar poner en práctica su plan otra vez. En 1915, Churchill, entonces primer lord del almirantazgo, convenció al gabinete y a los aliados británicos de atacar Gallipoli, situada en el corazón del Imperio Otomano, y crear una línea de abastecimiento para Rusia que forzara a los alemanes a abrir otro fuerte. Los barcos y las tropas abandonaron el Mediterráneo. Eso fue lo que irritó a Fisher, y se trasladaron al estrecho de los Dardanelos, un punto estratégico que separa Asia de la zona europea de Turquía. Al principio, los ataques navales surtieron efecto, pero ahí se acabaron las buenas noticias para Inglaterra. Cuando las tropas llegaron, se pusieron a las órdenes de Sir Ian Hamilton, que prácticamente desconocía la situación sobre el terreno. Le ayudaban 2 mandos más, aunque ninguno controlaba realmente la operación. Una tras otra, todas las tácticas fracasaron y las tropas británicas sufrieron cuantiosas pérdidas contra la elaborada defensa de los turcos, cuya victoria final fue liderada por el coronel Mustafa Kemal, conocido más adelante como Ataturk, el fundador de la República de Turquía al acabar la guerra. Finalmente, los británicos se retiraron habiendo perdido 200.000 hombres y 3 buques de guerra. Aquel humillante desastre le costó a Churchill su puesto en el almirantazgo, aunque volvieron a llamarle inmediatamente después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, cuando la Alemania nazi atacó a la Unión Soviética, Churchill se dio cuenta de que los aliados se enfrentaban a un problema parecido al de 1915. Los soviéticos estaban muy mal pertrechados, igual que Rusia al principio de la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras acciones anglo-soviéticas en julio de 1941 fue ocupar Irán para asegurar una línea de suministros y comunicación por tierra con los soviéticos. Si la guerra era larga, las comunicaciones navales del norte resultarían insuficientes. En octubre, los aliados empezaron a abastecer a los soviéticos, básicamente tal como Churchill había planeado en 1915. Enviaban mensualmente 300.000 toneladas de alimentos, municiones y otros suministros esenciales, algo que en 1945 resultó vital para el esfuerzo de guerra de la Unión Soviética. Churchill había comprendido que el fracaso de la campaña de Gallipoli no significaba que estuviera basado en un razonamiento erróneo. No importa si los resultados son buenos o malos, debemos analizar las causas con todo rigor. En ajedrez hay muchos casos de buenas estrategias que fallan por malas tácticas y viceversa. Un simple descuido puede hacer fracasar la idea más brillante. Incluso son más peligrosos a la larga los casos de malas estrategias que triunfan gracias a una buena táctica, o simplemente debido a la buena suerte. Eso puede funcionar una vez, pero raramente se repite. Por eso es tan importante cuestionar las victorias con tanto rigor como se cuestionan las derrotas. Pablo Picasso acertó cuando dijo con su estilo típicamente elíptico:
Los ordenadores no sirven para nada, solo son capaces de proporcionarnos respuestas. Lo importante son las preguntas y descubrir cuáles son las acertadas, cuáles son la clave para mantener el rumbo. Nuestras tácticas, nuestras decisiones cotidianas, ¿están basadas en objetivos a largo plazo? La marea informativa amenaza con nublar nuestra estrategia, asfixiarla con detalles y cifras, cálculos y análisis, reacciones y tácticas. Para disponer de tácticas eficaces, hemos de contar con una estrategia poderosa, por un lado, y con los cálculos adecuados, por otro, y ambos requieren visión de futuro.